Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Presidente, en el año 1999 se sancionó la ley 25.156, que materializó un ordenamiento que reflejó avances en las correcciones de las falencias y limitaciones que durante muchos años se presentaron a la hora de controlar las conductas anticompetitivas y que vino a reemplazar a la vetusta Ley 22.262, que contemplaba el antiguo régimen de defensa de la competencia. No obstante, a casi 20 años de su sanción, de la 25.156, el órgano fundamental que creó esta ley, el Tribunal de Defensa de la Competencia, pensado por los legisladores de la época como el ente que arbitraría en los casos denunciados o en las concentraciones económicas con poder sancionatorio, nunca fue constituido, lo cual generó, como no podía ser de otra manera, diversos problemas. En principio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tuvo que suplir esa ausencia, pero por supuesto que lo hizo sin las facultades que la ley le otorgó al tribunal, por lo que su capacidad sancionatoria se vio seriamente afectada. Esta laguna que intentó llenar la comisión siempre fue desestimada por esgrimir la parte sancionada, que la misma carecía de legitimación para poder sancionar. Inmediatamente de sancionada la 25.156, entró un mes después el proyecto 66 del Poder Ejecutivo, en el cual se comunicaba que por decreto 1019 se observaban parcialmente varios artículos. En ese momento la Comisión aceptó estas observaciones e insistió en la sanción de los artículos de forma, entre otros. Pasaron los años y una sustancial cantidad de proyectos han girado en torno a solicitarle al Poder Ejecutivo de turno la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia, como también proyectos que propusieron la derogación lisa y llana y el otorgamiento de mayores atribuciones a la propia comisión. Yo me tomé el trabajo, presidente, de hacer un punteo de la cantidad de proyectos que se presentaron, porque quiero dejar en claro cuál ha sido la actitud de los representantes del pueblo y del Estado de las provincias. En total son 75 proyectos. 27 proyectos que tenían que ver con el propio Tribunal de la Competencia, 29 resoluciones y 5 declaraciones instando a que se constituya. 13 comunicaciones hizo el Senado. Apareció allá por el año 2004 un proyecto del Poder Ejecutivo, en ese momento en manos de Néstor Carlos Kirchner, que nos comunicó el decreto 733, que observaba totalmente la ley 25.897 y que modificaba el artículo 19 de la 25.156 acerca de la integración del Tribunal de Defensa de la Competencia. Y acá voy a hacer una disgregación, habida cuenta de lo escuchado anteriormente. Porque hoy nos aconsejan, presidente, y nos aconsejan con gran experiencia y con errores reconocidos, fundamentalmente en la relación con los medios. Por supuesto que no nos aconsejan en torno a la concentración que promovieron durante 12 años, no solamente a nivel de los medios, como acá se dijo, sino en líneas generales, a la concentración económica que supieron construir. El drama en torno a lo que se planteaba
es que el gobierno anterior, señor presidente, tampoco promovió la competencia entre privados. La competencia que se promovió en materia de medios se hizo con el dinero de los contribuyentes argentinos. Y así es como se armó, señor presidente, el monopolio de Medios K, que implosionó y que por estos días vemos cuáles son las consecuencias de determinadas concepciones en materia de competencia, el rol del Estado y el rol de los privados. Bienvenida sea la discusión, señor presidente. Pero, en fin, nosotros vamos a tratar de avanzar en lo que tenemos como legisladores por 70 y pico de veces que hemos tratado de tener este tipo de sanción para que quede claro respecto a qué pensamos que debe ser el orden jurídico que le entregamos al Poder Ejecutivo, que es lo que tenemos que hacer hoy. Es a lo que nos abocamos como legisladores. En ese contexto, señor presidente, vemos con mucho beneplácito, y por cierto, aquí se dijo algo respecto a la presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, nuestra querida colega Liliana Schwinn, que en pocos días más deja esta banca, pero a la cual debemos reconocerle un profuso trabajo en defensa de los intereses de los usuarios y consumidores, sin atadura a ningún otro tipo de interés que no sea el de los usuarios y los consumidores, abandonando cualquier postura política de conveniencia para tratar los temas que la hora le exigía. Así es como estamos tratando esta nueva norma, señor presidente, que recoge nuevas experiencias y que mejora. Pero debemos decirlo y lo vamos a recalcar hasta el cansancio. Nada de esto servirá y todo quedará en el terreno de las buenas intenciones si no se... El barrio chino está alborotado. Diputado, ahora sí. Si no se constituyen los órganos que crea esta ley. Y pongo en relieve lo dicho, ya que sin una reglamentación posterior y puesta en funcionamiento de los órganos pertinentes se tratará de una muy buena ley teórica, pero totalmente inútil en la práctica. Esto ya lo vivimos, señor presidente, ya lo vivimos. Hace 20 años estamos esperando que todo aquello que nosotros promovemos como marco legislativo sea receptado y quienes tienen la obligación del hacer, porque así lo decidieron los ciudadanos, hagan. No lo está haciendo tampoco este gobierno, de la misma manera que no lo hizo la anterior y de la misma manera que no lo hizo la anterior. Y, presidente, muchas cosas han cambiado en la Argentina. Desde las famosas privatizaciones de la década del 90, nos apuramos mucho a generar la idea de la participación de lo privado y somos excesivamente lentos en el hacer de la defensa de los usuarios y de los consumidores. El artículo 42 de la Constitución Nacional, señor presidente, que es precisamente producto de la reforma del 94, plantea la necesidad por parte del Estado del ejercicio de un control en la defensa de la competencia, evitando los monopolios naturales y legales. El constituyente visualizó entonces con claridad la necesaria sustitución de un Estado económicamente prescindente frente a las reglas que dicta el mercado por un Estado presente en el sentido regulador, si bien de una regulación
que no debe estar orientada a sustituir al mercado y a la competencia, sino más bien a promoverlos. Por eso tuvo en cuenta el largo camino recorrido por la historia y la propia mirada sabia de quienes propulsaron las primeras normas representativas del constitucionalismo emergente, tratando de asegurar un mercado transparente en el que el consumidor pueda tener variedad de opciones y de lograr que el Estado cumpla con esta obligación sancionando leyes que contengan reglas de juego claras y definidas. La defensa de la competencia, señor presidente, es uno de los principios guía de la actuación del Estado. El mercado es una institución, como tal solamente generable allí donde existen poderes estatales consolidados que tienen como función justamente preservar el mercado, el orden público económico y fijar límites a la libertad de las empresas. Consideramos que la defensa de la competencia es un instrumento clave para el buen funcionamiento del mercado y así lo instruyeron nuestros propios constituyentes y así, afortunadamente, parece ser un tema del que van tomando conciencia no solamente los legisladores, sino los juristas y la población en general. Por eso es necesario que el Ejecutivo también tome conciencia. Es insoslayable entonces la presencia de una nueva cultura que exige por parte del Estado que haga uso de su poder regulador y administrador, regulando y vigilando el comportamiento de los agentes económicos para lograr que estos compitan entre sí con miras a ofrecer a los ciudadanos mejores precios, calidad y servicio. Y de paso, promover la innovación tecnológica, el desarrollo sustentable y el crecimiento humano. Hago mía, señor presidente, las consideraciones vertidas por el miembro informante de nuestro bloque en el dictamen de la minoría, donde intentamos visibilizar la necesidad de un capítulo en la ley referido al escandaloso manipuleo que en las góndolas hacen las grandes cadenas de supermercados. No podemos seguir siendo cómplices, porque todos sabemos de qué manera se manipulan las góndolas, en detrimento de los consumidores. Y me atrevo a decir, porque escuché atentamente los excelentes argumentos del presidente del Interbloque UNA, que lo comparte. Estábamos acá con el diputado Lavagna, escuchando atentamente su discurso, y en sus fundamentos se fundamenta la necesidad del tratamiento por parte de este Congreso de una ley que regule las góndolas. Mire, presidente, yo no vivo en la Patagonia, pero voy muy seguido. Y tampoco tengo miedo en el ejercicio de nombrar con nombre y apellido lo que me pasó este fin de semana. En el supermercado La Anónima, tomé un dulce que se producía en el Bolsón. Estaba yo en la ciudad de Bariloche, o sea, a escasos kilómetros del Bolsón. Más caro que el Jumbo de Villa Ballester. Me preguntaba mientras miraba y no podía creer el precio, ¿a qué respondía? Digo, la logística no es. ¿Será el personal? Era artesanal. ¿A qué respondía el precio? Señor presidente, es imprescindible, señores. El argumento de que se está estudiando para hacer algo mejor no sirve. No sirve por algunas cosas que se plantearon de este otro lado y tienen que ver con personajes involucrados en empresas y que entonces uno se pregunta si representan los intereses de sus propios amigos, conocidos y familiares o ex empleadores o representan el interés de los usuarios y de los consumidores. Presidente, hemos hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí y seguramente en el día de hoy le vamos a dar una media sanción al proyecto. Remarco lo señalado anteriormente.
Insto al Poder Ejecutivo que avance con rapidez en todos los pasos necesarios para que se constituya la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia con la mayor celeridad posible, constituyendo el tribunal, como no se hizo durante estos 18 años, dejando a usuarios y consumidores sin un ámbito de reclamo que ponga justicia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.